Bien, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Como lo han anunciado, bueno, mi nombre es Lenín Enríquez. Quizás lo notarán por el acento, yo soy de Honduras, pero estoy residiendo hace un año, no, un poco más de un año, y he estado otras veces residiendo aquí en Argentina, en Mendoza específicamente, y bueno, espero que me estén viendo, o nos estemos viendo, ¿no? O sea, durante bastante tiempo de aquí para adelante. En esta ocasión, yo les vengo a charlar sobre una perspectiva algo diferente. La intención es que no veamos solo el cambio climático como algo, un efecto del clima, sino que veamos el cambio climático como un cambio global, algo que interpreta o que incluye muchas cosas y que no necesariamente solo es el clima es una parte de todo esto que nos está afectando. Entonces, yo quiero que veamos justamente este cambio climático como algo integral en donde nosotros participamos de ese cambio climático. De hecho, el cambio climático está demostrado que ha sido producido por nosotros por esas concentraciones de gases de efecto invernadero que están afectando la temperatura, que es lo que medimos, ¿no? Y que se ha demostrado que va en aumento. Ok, si partimos de eso, entonces, si nosotros somos parte del problema, entonces quiere decir que en algún momento la dinámica social, esa dinámica que tenemos nosotros, también influye en cómo esos efectos se dan en el régimen hídrico y por tanto en cómo diseñamos la estructura hidráulica. Usualmente estamos acostumbrados a que las estructuras hidráulicas tomamos valores de diseño basados en probabilidades que están estimadas en la historia. Pero el cambio climático nos ha dicho, olvídense de la historia, estamos cambiando todo. Entonces, la perspectiva de ahora es, ok, tomemos en cuenta toda esa parte del clima, es una parte importante, pero también tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros con el territorio. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? A través de las métricas del paisaje, que es la propuesta que les traigo yo para que podamos observar esos cambios. A ver. No. No quiere cambiar. Cambió acá. Ah, sí. A todo esto, los que no vieron el partido, Argentina ganó 5-0, ¿no? Así que también es para celebrar. Listo. Okay. Bien, entonces, si nosotros nos ubicamos usualmente cuando estamos hablando de vialidad, ¿no? O cuando estamos pensando en el régimen hídrico también, usualmente se ha tenido la perspectiva que queremos controlar ese régimen hídrico, queremos conocerlo, lo mejor el régimen hídrico. El ingeniero hidráulico tiene usualmente dos retos principales. Uno es aprovechar todo el agua que yo tengo, ¿no? Para ese régimen hídrico, pero para aprovecharla yo tengo que construir estructuras hidráulicas. Y esas estructuras hidráulicas suelen ser las represas, ¿no? Las más comunes que nosotros podemos tener, diques, etcétera. Pero por otro lado, nosotros también tenemos que lidiar con esos extremos, que justamente lo comentaba el doctor Juan Rivera en la mañana. Lo que se trata del cambio climático es que tenemos que lidiar con los extremos, esos extremos máximos, esos extremos mínimos. Por tanto, esos extremos máximos, por ejemplo, es lo que producen ese tipo de daños en estructuras. Pueden ser puentes, pueden ser cunetas, pueden ser alcantarillas, que los ingenieros civiles o los ingenieros hidráulicos tienen que proponer soluciones para su diseño. Por tanto, necesitamos conocer el régimen hídrico, cómo se afecta ese régimen hídrico por el cambio climático y dentro del cambio climático, cómo es afectado por nuestra actividad. Y eso es justamente lo que vamos a charlar. Entonces, digamos que nosotros usualmente conocemos el régimen hídrico por los hidrogramas. Los hidrogramas son estas estructuras o estos gráficos en donde yo tengo el caudal en función del tiempo. Y yo veo cuándo crece, cuándo decrece y así. Pero también yo puedo utilizar otra herramienta que le llamamos curva de duración de flujo que tenemos acá, en donde yo ya no veo la temporalidad, sino que yo veo la probabilidad de ocurrencia de un determinado caudal. Utilizando nuestra herramienta, en una sola gráfica, ustedes pueden ver que podemos ver cómo se caracteriza un régimen hídrico de un determinado río. Entonces, yo puedo caracterizar caudales altos con probabilidades de excedencia baja, o sea, esos caudales van a ocurrir muy pocas veces, y puedo caracterizar caudales bajos con probabilidades de excedencia alta. Esos caudales van a estar ocurriendo bastante.
Entonces, si utilizamos esto como una herramienta de análisis, entonces podemos ver cuál es el efecto separado del clima y del ser humano directamente en el territorio. En este caso, el régimen hídrico cambia con el clima. Y eso lo podemos ver, ¿no? Esto es un estudio hecho en donde se evaluó 4 años diferentes, las curvas de duraciones de flujo, y se vio que justamente cambiaba el régimen hídrico de este río que está en Utah, y se vio que, ok, cada año produce una curva de duración diferente. Ok, perfecto. ¿Eso pasa aquí en Mendoza? Sí, también pasa aquí en Mendoza. Si nosotros hacemos la curva de duración de flujo de la estación Guido, nosotros podemos ver cómo cambia esa curva de duración conforme a los años. En este caso, ustedes tienen la curva de duración de flujo decadal desde el 60 al 70 hasta la última década del 2021. Y en este podemos ver la variabilidad que ha tenido justamente el régimen hídrico del río Mendoza medido en la estación Guido. Una cuestión particular de esto, ¿no? Haciendo el gráfico, es que nosotros estamos en el nivel más bajo, ¿no? Y eso es lo que se ha dicho en las noticias, estamos en el nivel más bajo de ese régimen hídrico y por tanto es la condición más crítica que se ha visto en los últimos 50, 60 años. Por lo menos que se ha medido, ¿no? No sabemos si antes de eso teníamos una condición más crítica, pero de las condiciones medidas es la condición más crítica. Entonces, eso llama la atención justamente, es ese momento en el que estamos, en el que esa condición crítica se está produciendo. Y eso es lo que alarma justamente todo lo que lleva a los políticos o a la gente encargada justamente de los recursos hídricos. Ahora, esto es con respecto al clima. Respecto a los diferentes usos de suelo o lo que pasa en el territorio, este es un ejemplo de otro estudio que se hizo en el 2004, en donde ustedes tienen diferentes categorías de uso de suelo, la parte urbana, la parte de agricultura, los bosques u otros, y se mira cómo ha habido un proceso de urbanización en esta cuenca. En esta cuenca, el régimen hídrico se comporta de esta manera. Si se fijan, antes tenía un comportamiento que es la gris, que es la antigua, y después de que ha habido un proceso de urbanización, ¿qué pasa con la curva de duración de flujo? No cambia la pendiente, no cambia la altura a la cual se producen los diferentes caudales, sino que lo que cambia es la pendiente. Se comporta de otra manera. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Lo que normalmente hemos escuchado, que cuando hay un proceso de urbanización, yo tengo caudales más altos, porque estoy evitando que el agua se infiltre, por tanto el agua va hacia los cauces. Y por otro lado, el agua de los caudales bajos no llega, o sea, se vuelve más baja porque se está utilizando en otros usos. Ok, entonces, esto es respecto a los usos de suelo, digamos, hay un proceso de urbanización que no tiene que ver con el clima y está cambiándome el régimen hídrico. Esto lo vemos en los diferentes ríos, por ejemplo, acá en Mendoza, sí, lo hemos visto acá en Mendoza, y esto, o sea, es un ejemplo que justamente he tomado. Esta es la estación Angostura en el río Tuel, en donde allá a principios, cuando comenzaron a tomar los datos, hubo un cierto proceso, no sé si exactamente de urbanización, tendríamos que investigarlo, no lo he visto, pero sí hay un cambio de pendiente en donde los caudales más altos se aumentaron justamente el proceso de una década y los más bajos disminuyeron. Y eso es justamente no producto del clima, es producto de la actividad humana. Entonces, si estamos pensando que el cambio climático nos va a traer menos precipitaciones, más aumento de temperatura, cambio en los regímenes de precipitación en general, también tenemos que pensar que va a haber un cambio en la sociedad. No, las sociedades no son estáticas. Entonces, ¿cómo vamos a combinar estas dos cosas para poder hacer evaluación de los diferentes escenarios futuros? Tenemos que combinarlas de alguna manera. Por la parte del clima, está fácil. De hecho, ya el doctor Juan Rivera les comentó, hay escenarios climáticos. El problema, que lo tenemos en todas partes del mundo, es que hay que hacer un reescalamiento para llegar a escala local. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo incluimos justamente estos cambios de los procesos sociales? Una manera es utilizar la ecología como un enlace entre la geografía y la hidrología. ¿Cómo vamos a utilizarlo? La intención es que a través de mapas de uso de suelo, nosotros podemos analizarlo y crear métricas que se generan discretizando los diferentes usos de suelo.
Acá nosotros tenemos el mapa de Mendoza, y ese mapa de Mendoza lo podemos discretizar, no el paisaje, en diferentes parches. Esta es una de las teorías de la ecología del paisaje que propone que si nosotros dividimos en parches, digamos, una parte de agua, una parte donde hay bosque, otra parte donde hay suelo sin vegetación o donde hay pasto, entonces cada uno de esos parches yo los puedo caracterizar en forma, en cómo se compone con respecto al paisaje y cómo se relaciona con otros elementos que hay en el lugar. Si nosotros creamos mapas de uso de suelo y caracterizamos esos diferentes parches, entonces nosotros podemos crear métricas del paisaje que nos dicen diferentes cosas. Primero, nos dicen la composición de esos parches con respecto a los otros elementos que están en el paisaje en general, la forma que ellos tienen, qué forma pueden tener, alargada, redondeada, ¿no? Y también su agregación, cómo están ellos dispuestos unos con respecto a otros. Y respecto al régimen hídrico, nosotros podemos utilizar las curvas de duración de flujo para sacar diferentes indicadores de alteración hidrológica. ¿Para qué nos sirven? Y de hecho, ya nos están llamando indicadores de alteración hidrológica. Esto está cambiando poco a poco, se le llama como señales hídricas, ¿no? De manera que podemos caracterizar diferentes aspectos importantes del régimen hídrico que nos ayudan específicamente en los diseños. En este caso, hay algunos que nos compete dentro de la parte de diseño de obras hidráulicas, que son los máximos, por ejemplo, que son el grupo número 2 de estos indicadores de alteración hidrológica, o los grupos 5 y 6, en donde se analizan justamente esos caudales altos, ¿no? Y la forma en que se produce, digamos, esa crecida o cómo baja justamente esa crecida. Se puede caracterizar eso. Entonces, la pregunta de investigación, ¿no? Que les vengo a comentar y que les vengo a comentar y a decir en general, es que estas dos cosas, tanto las métricas del paisaje como los indicadores de alteración hidrológica, tienen relación y podríamos relacionar justamente la sociedad, la dinámica de la sociedad a través de los usos de suelo, a través de esas métricas del paisaje y cómo impactan en la hidrología de un determinado lugar. Esto fue un estudio, ¿no? Que se hizo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Como parte justamente de mi doctorado, así como lo comentaba el expositor anterior, y también tratando de integrar tanto la parte climática como el cambio de uso de suelo. Y aquí ustedes tienen que el estudio comenzó por obtener diferentes imágenes satelitales para después caracterizarlas en sus métricas del paisaje a través de un software que se llama Fragstat. Es gratis, ¿no? Ustedes pueden bajarlo si acaso quieren hacer este mismo análisis. Y por otro lado, se utilizaron caudales de 3 estaciones pluviométricas de 3 cuencas diferentes para poder hacer la estimación de las relaciones, bueno, obtener los indicadores de alteración hidrológica y después las relaciones entre las métricas y los indicadores de alteración hidrológica. ¿Qué encontramos? Primero, la caracterización de las cuencas es bastante diferente, ¿no? O sea, las 3 cuencas que es Almendros, RM es de la región metropolitana y Cabimbao, las 3 cuencas, su composición de territorio era diferente. Ustedes pueden ver que una está compuesta principalmente por suelo desnudo, otra está principalmente compuesta por vegetación y otra tiene un poquito más de suelo urbano. ¿Qué se vio a lo largo del tiempo? Que a lo largo del tiempo ese suelo urbano ha ido creciendo y creciendo en función de la agricultura, porque la agricultura normalmente se ha colocado en alrededores de los suelos urbanos. Entonces hay una dinámica que se está produciendo, o por lo menos que se produjo en la ciudad de Santiago de Chile y alrededores. Por otro lado, al caracterizar el régimen hídrico, no podemos caracterizar todos los años, porque tenemos años húmedos, años secos, años normales. Entonces la intención fue sacar aquellos años normales en donde discriminábamos los años húmedos para que no afectaran nuestra curva de duración de flujo y tampoco los años secos, y solo analizar aquellos que tuviésemos caudales similares, ¿no? En su comportamiento. Y así entonces, al aplicar el criterio de discriminación, entonces nosotros tenemos, ustedes tienen aquí, a lo largo de los años, como el caudal máximo instantáneo, si se fijan, o sea, si pueden ver la fecha, aquí tienen desde los 90 hasta el 2016, ha ido en aumento. Entonces, hay una relación entre
cambio, o sea, los cambios que han ocurrido a temporal con el régimen hídrico que estamos observando. Y si nosotros hacemos un análisis exploratorio, este fue simplemente las primeras gráficas que encontramos, nosotros relacionamos cuánta fracción de la parte urbana tenía relación con estos caudales máximos. Y si se fijan, en años normales, al parecer hay casi una relación lineal. Y por otro lado, también relacionamos la desagregación que hay de la mancha urbana con el caudal máximo. Y si se fijan, hay una relación inversa que nos decía que a mayor desagregación, el caudal es menor. O sea, es como si se imaginan, ¿no? Para aquellos hidráulicos en general, ingenieros, es que aumentamos la rugosidad del territorio. Si nosotros estamos aumentando la rugosidad a través de más edificios, entonces estamos creando pues una barrera para que se produzcan esos caudales máximos, pero si concentramos toda esa unidad urbana, entonces tenemos caudales máximos mayores. Para poder analizar todas las métricas del paisaje, de hecho teníamos una 116 métricas del paisaje asociadas a cada uno de los diferentes usos de suelo y 36 indicadores de alteración hidrológica, lo que hicimos fue crear una medida de influencia. Esa medida de influencia estaba dada por la fuerza y la universalidad. ¿Cómo definimos estas dos cosas? La fuerza es qué tan importantes eran estas métricas en las relaciones que se encontraron con los indicadores de alteración hidrológica, y por otro lado la universalidad fue en cuántas de las relaciones estaba presente esa métrica. Combinando estas dos, entonces llegamos a la conclusión que solo 68 de las métricas del paisaje eran importantes para la hidrología, ¿no? Para analizar justamente ese cambio en el régimen hidrológico. Y una cuestión que nos llamó la atención fue que cuando analizábamos solo las métricas del paisaje con la composición del territorio, o sea, con los diferentes usos del suelo, no hay una tendencia clara. Si se fijan en las dos gráficas primeras, ¿no? En dos cuencas diferentes, no hay una tendencia como para decir, mire, las métricas del paisaje de la agricultura o las métricas del paisaje del urbano tienen más preponderancia unas sobre otras. Sin embargo, cuando las agregamos por categoría, no esas que hablamos de categoría de composición, de forma y de agregación, cuando las agregamos por categoría, las de forma tenían más preponderancia, no importaba la cuenca, ¿no? En las tres cuencas analizadas, las de forma tienen más importancia que las otras. Entonces nos salió la pregunta, ok, ¿en todos los diferentes usos de suelo pasa lo mismo o solo era esto a nivel agregado de toda la cuenca? Pues resulta que la respuesta es que no. No todos eran los mismos. Y decidimos obtener las 10 métricas más importantes que se identificaban en las diferentes cuencas. Y de esas 10 métricas más importantes, 7 de ellas resultaron ser de forma. Sin embargo, ¿no? En cada una de las cuencas, la magnitud que marcaba esta influencia era diferente. Por tanto, no podemos asegurar que las métricas del paisaje tienen, o sea, cuál es la magnitud de la influencia sobre el régimen hídrico específico. Eso hay que hacer el análisis de cada una de las cuencas, pero sí podemos sugerir cuáles tienen más influencia en un determinado lugar. Entonces, llegamos justamente a una tabla como esta, en donde podemos sugerir que dependiendo de los diferentes usos de suelo, podemos relacionar con cuáles tienen relación con los diferentes indicadores de alteración hidrológica. Y si recuerdan al inicio, yo les había comentado que los del grupo 2 y los del grupo 5 y 6 tenían más relación con la parte de los diseños hidráulicos por estar viendo los máximos, especialmente para el diseño de obras hidráulicas. Entonces aquí nosotros podemos observar que la parte de la forma del parche urbano tiene bastante importancia, y lo mismo también en la parte de cómo se comporta el régimen hídrico en los caudales máximos, o sea, cómo crece y cómo decrece el régimen hídrico en determinados eventos. Y por parte de la agricultura, lo más importante es justamente esa desagregación. La desagregación que nosotros tenemos de los campos agrícolas me va a determinar que tenga mayor o menor influencia sobre esos eventos extremos. Esto, o sea, está la tabla en general, y ustedes pueden ver que para la vegetación y para el suelo desnudo,
Estas relaciones están en menor escala, o sea, la intensidad del gris les indica, o sea, qué tan importante es justamente o qué tan tanta influencia tiene, pero ustedes pueden ver que la vegetación justamente tiene mucho que ver con la forma en que crece o sea, la crecida, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos llamarle? ¿No? O sea, la tasa de crecimiento de un evento específico tiene mucho que ver también con la agregación. ¿Cómo tengo yo esa vegetación fragmentada o no fragmentada o un territorio? ¿No? Si la tengo muy fragmentada, entonces va a provocar que justamente mis crecidas sean mucho menores que si yo la tengo más desagregada. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Y regreso a las dos imágenes que teníamos al inicio. Nosotros con la curva de duración de flujo podemos analizar todo el régimen hídrico, ¿no? Si nosotros queremos aprovechar el recurso, nosotros observamos la parte media de esta curva de duración de flujo, pero si nosotros queremos hacer diseño de obras hidráulicas, diseño de obras viales, nosotros ponemos atención a los extremos, a esta parte que nosotros tenemos aquí o a esta otra parte que nosotros tenemos acá. Ahora, si queremos ver los eventos extremos para el diseño de obras hidráulicas y tomar en cuenta eso para ver qué es lo que debiese pasar en el futuro, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta debido justamente o como conclusión de este estudio es que en la parte urbana, si tenemos nosotros un desarrollo urbano, yo tengo que tomar en cuenta la forma de ese desarrollo urbano y la cohesión que tiene ese desarrollo urbano. En la parte agrícola, yo tengo que tener en cuenta cómo están puestos los diferentes, cómo están puestos en el territorio los diferentes predios agrícolas y cuál es la relación de tamaño. Esta es una medida es un orden fractal, la medida de la relación que hay entre los más pequeños y los medianos y los más grandes, ¿no? Entonces, ese es un cálculo, ustedes pueden buscarlos en internet, pero es principalmente, o sea, la dimensión de los diferentes campos agrícolas y la relación entre ellos. Y finalmente, en la vegetación hay que tener en cuenta la desagregación que yo tengo, ¿no? O fragmentación que yo tengo de esa vegetación. Respecto a la magnitud, aún no lo tenemos directamente determinado, hay que hacer más estudios, en este caso fueron 3 cuencas en específico, pero la intención es continuar haciendo los estudios. Y por último, y creo que es lo más importante, es que el mensaje que si vamos a hacer estudios de cambio climático, no podemos observar solo el clima, necesitamos nosotros incluir la dinámica social y esa dinámica social se ve reflejada en los diferentes usos de suelo y que podemos analizar a través de las métricas del paisaje. Por tanto, al final vamos a tener un análisis integral tanto del clima, pero también de la sociedad de los diferentes lugares. Y listo, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, ¿sí? Acerco el micrófono porque se está grabando y además hay gente en línea. Buenas tardes, excelente la exposición, Lenín. Quería hacerte una consulta. Me interesó el tema de la incorporación del enfoque de la ecología del paisaje en temas de hidrología, por ejemplo. Vos mostrarte como elemento fundamental para representar el régimen la curva de relación de caudales. La pregunta sería, ¿se puede acomodar la metodología para cauces secos, para torrentes, digamos, donde no tenemos una curva de relación de caudales? Sí, o sea, a ver, la metodología, o sea, es directamente, o sea, pero al no tenerla, o sea, no entiendo cómo no tenerla, pero tú Son puedes. cauces secos, aluvionales. Ah, O sea, aluvionales directamente. tienen un régimen totalmente diferente a un río permanente en el cual se puede observar y hacer estadística, digamos. ¿Vos considerás que se puede adaptar esta metodología para incorporar cauces aluvionales en esa idea? Se puede analizar justamente el paisaje, ¿no? Y ver qué es, cuál serían las relaciones que puedes tener ahí, pero directamente las relaciones que hemos encontrado serían totalmente distintas, ¿no? Entonces, esas habría que validarlas, aunque no tengamos caudales, podemos encontrar estas métricas del paisaje e inferir qué posiblemente puede pasar en el lugar. Bien, gracias.
Acá tenemos otra consulta. Buenas tardes, Lenín. Buenas tardes. Realmente, uniendo un poco tu exposición con lo que acaba de preguntar recién, en ese puente que vos mostrás como foto caída, que es un cauce aluvional, el impacto humano de distintas acciones, tanto rurales, petroleras, como de explotaciones mineras, fue un combo perfecto para que se cayera el puente. Así que, indudablemente que este enfoque que has puesto acá es fundamental para los cauces secos. Es fundamental para los cauces secos porque se van haciendo acciones antrópicas sin ningún tipo de medida ni evaluación. Así que reitero la inquietud de quien preguntó recién y el desarrollo de tu exposición. Es un tema que hay que profundizar fuertemente acá en Mendoza. Este tema. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, solo para aclararles también, ¿no? Esto va en línea porque en todo el país, en todo el mundo, se están generando planes de ordenamiento territorial. Y estos planes de ordenamiento territorial usualmente no están relacionados con el manejo de los recursos hídricos, se hacen por separado. Esta sería como una manera de integrar ambos, de manera que cualquier acto que yo haga sobre el territorio, yo puedo evaluar qué impacto tiene sobre los recursos hídricos y así entonces planificar mejor justamente cualquier tipo de obra que vaya a hacer en el futuro. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.